buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas. También un saludo especial para todos los amigos que gentilmente sintonizan mi programa a través de El Alumbrador Cristiano. En mi especial programa Te Daré lo Mejor. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo República de El Salvador. Recuerden que los días miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, hora centro de México también y la hora de Centroamérica, siempre transmito este estudio especial o esta serie, mejor dicho, acerca de la adoración. Vamos a ponernos en las manos del Señor a través de la oración y posteriormente les doy las indicaciones al respecto. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos permites como iglesia, como equipo, transmitir tu divina palabra. Permite que siempre hable con sencillez, que es lo más importante, y sobre todo que el Espíritu Santo me dirija. Gracias, Señor, por todos los hermanos y hermanas que se conectan para poder estudiar la palabra. Permite pues que siempre lo hagamos con ese deseo, ese entusiasmo, y que siempre sea para la honra y la gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora vamos a ver la lección 23, es el inicio de la lección 23, o sea que vamos a ver la parte 1 que corresponde a esta lección. Y el tema que vamos a estar estudiando es acerca de la Cena del Señor. Yo quiero dar una aclaración al respecto de este tema de la Cena del Señor. Es un tema doctrinal, básicamente, y como doctrinal que es, las iglesias, las congregaciones nunca deberían dejar de enseñar este tema periódicamente, por lo menos unas 2 o 3 veces al año. ¿Por qué? Porque las iglesias crecen, hay nuevos miembros y ellos tienen que entender el por qué se realiza la Cena del Señor. Voy a dar un mal ejemplo y nada de jactancia, pero yo en mis 50 y pico de años, pues entiendo perfectamente, gracias a Dios, para qué es la Cena del Señor. Sin embargo, yo necesito estarlo recordando cada primer día de la semana. Yo no estoy diciendo que ya no necesito que se me enseñe acerca de este tema de la Cena del Señor. Pero el punto es, si nosotros vemos las redes sociales, gozosamente estamos viendo que las diferentes congregaciones de habla hispana, y no solo de habla hispana, sino en todos los idiomas habidos y por haber, y donde está la iglesia, siguen añadiéndose a la iglesia nuevos cristianos. Ellos necesitan ser instruidos en este tema y en muchos otros más de la parte doctrinal que nos corresponde. Bueno, empiezo pues con este tema de la Cena del Señor. La Cena del Señor ocupa un lugar central en la vida de Jesús. A pesar de que la cena se sitúa en un entorno sencillo, se ha suscitado una controversia en relación con su propósito, naturaleza y tiempo de observancia. El Nuevo Testamento habla de una participación
o o comunión, mejor dicho, una participación o comunión. Por ejemplo, vamos a estar usando el siguiente texto varias veces en este estudio. En 1 Corintios 10:16 nos dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. De la mesa del Señor. ¿Ve? Vamos a 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, es claro. Entonces vemos que cuando nosotros leemos de la cena del Señor en 1 Corintios 11:20, que dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y cuando leemos acerca del partimiento del pan en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En Hechos, en el capítulo 20 y el versículo 17, nos dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, o sea, el día lunes, ¿verdad? Y alargó el discurso hasta la medianoche. Luego nos vamos otra vez, yo se lo dije hace un momento, en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y tal vez en Lucas nos vamos a ir al capítulo 24 y vamos a leer verso 30 y después nos pasamos al 35. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Verso 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, ahora nos vamos a pasar a Mateo capítulo 26, verso 26. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego en Marcos 14:22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Luego nos pasamos a Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces nosotros podemos ver pues que en varios pasajes a una comida ordinaria, óigase bien, una comida ordinaria, se le refiere como a una cena, pero hay que entenderlo desde el punto de vista de una comida ordinaria. Dice en el Evangelio de Juan 12:2, y le hicieron ahí una cena. Fíjese bien, el sentido que tiene no está refiriéndose a la cena del Señor. Es como quien dice: yo tengo unos invitados, mi esposa tiene unos invitados, y vengan, les voy a hacer una cena. ¿Ve?
Entonces, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Por cierto, una cena en honor al Señor, ¿verdad? Porque eran muy amigos y se complacían en darle una buena cena, ¿verdad? Qué privilegio hubiera sido o sería si se pudiera, si se fuera realidad, pero estoy nada más como quien dice soñando en tener la presencia física de nuestro Señor. En 1 Corintios 11:21 dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Esta no era la cena del Señor, estaban transgrediendo pues, y uno tiene hambre, ¿ven? Y otro se embriaga. Entonces eran comilonas, eran orgías, eran bacanales pues, lo que estaba pasando ahí. Y luego a un partimiento del pan, mire lo que dice en Hechos 2:46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tampoco, no es la cena del Señor. Y luego mire, vea en Hechos 20:11: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y luego en Hechos 27:35: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, el contexto es lo único. O sea, le explico, ¿qué es el contexto? El contexto es lo que está antes y después, o después de lo que uno está citando, del mismo libro, del mismo capítulo, o el contexto también puede estar en otros libros. Incluso hay contextos que podrían referirse a citas antiguo-testamentarias para reforzar de acuerdo a la enseñanza que se está dando pues. Entonces, el contexto es lo único que puede usarse para determinar cuando se quiere dar a entender la cena del Señor en el uso de estos términos. Normalmente el artículo griego tou, o sea, él, en nuestro idioma español, se usa cuando el partimiento del pan. Miren lo que dice en Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces aquí quiere decir la cena del Señor. Es bien claro, aquí quiere decir la cena del Señor. El partimiento del pan es un partir pues específico del pan. Es el partimiento del pan del Señor y no una comida ordinaria. Hay que ver y entender esto, y siempre tenemos que ubicarnos en las diferencias que se presentan cuando es que es una cena común, cuando es que se refiere a la cena del Señor como memorial en honor a Él. La frase del Señor del idioma griego kuriakos con K, las dos, no es un sustantivo posesivo que quiere decir una cena que le pertenece al Señor, más bien como adjetivo del Señor indica en memoria
del Señor. En memoria del Señor. Dice en 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Noten, haced esto en memoria de mí. Miren qué claro, no hay por qué perderse, hermanos y hermanas. Esto puede ser comparado con el uso que le damos, por ejemplo, en cada país hay Día de la Independencia, por decirlo así. Hay días especiales, cada país celebra días de fiestas patrias, Día de los Caídos, en fin, puede verse así de esta manera, pues, indicando pues días especiales reservados para honrar la memoria de X héroe, por decirlo así, de X persona, ¿verdad? No quiero dar nombres de personas que son honradas en cada de los países. Entonces, ¿pero por qué estoy diciendo eso? Este mismo uso lo encontramos en Apocalipsis 1:10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, donde Curiacos, ¿ve? O sea, del Señor, les he explicado que Curiacos significa del Señor, donde Curiacos modifica el día en qué, en memoria del Señor. ¿Ven? Ahí lo dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu Curiacos, pues, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, pues, repito, donde Curiacos modifica el día en memoria del Señor. Este uso de Curiacos significa que tanto el día como la cena han de celebrarse en memoria del Señor. Tanto el día como la cena han de celebrarse en memoria del Señor. Y más adelante voy a dar más explicación sobre el respecto. No sé si voy a tener tiempo en esta clase, pero en la subsiguiente clase lo voy a hacer. Por lo tanto, se les puede referir también como el día imperial y la cena imperial. Entonces, estos son reservados, pues, con el fin de honrar a Jesús por medio de observar su día y su cena especial. Entonces, usted, hermano, hermana, tiene que entender, pues, que aunque hemos caído en pandemia, ya vamos para el tercer año, y que las reuniones todavía no son normales. Si usted no se congrega por A o B razones, usted tiene que cumplir con este sagrado mandamiento. Usted perfectamente puede hacer el pan sin levadura, usted perfectamente puede comprar su jugo de uva. Si no hay en su localidad, compre las uvas y exprímalas y no hay ningún problema. Pero nunca, lo voy a referir también en estas clases, nunca sustituya estos elementos. Por ejemplo, en lugar de pan, dar tortilla, o XYZ elementos. En lugar de el puro jugo de la uva, usted compra una gaseosa o soda de uva, o todo lo que lleve el ingrediente de uva. Usted no puede hacer eso. Tiene que respetar lo que el Señor nos ha
dicho. Bueno, y aquí en nuestro país somos bendecidos que el jugo de uva existe en cantidades enormes. Usted lo puede adquirir con mucha facilidad. Sigo. La cena del Señor fue instituida en un gran aposento alto mientras Jesús observaba la Pascua judía con los 12 apóstoles la noche que él fue traicionado. Mire, me voy a referir a creo que si no 3 o los 4 evangelios, y vamos a leer citas completas, porque es importante que veamos los diferentes puntos de vista. Hay algunas añadiduras que no tergiversan en nada lo que dice Mateo, lo que dice Marcos o Lucas, pero que completan pues la enseñanza. Dice en Mateo 26, 17 al 28, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bueno, mire, pasémonos ahora al Evangelio de Marcos. En Marcos leamos los versos 12 al 24 del capítulo 14. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, noten la diferencia aquí, decida el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro,
¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ellos todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Luego, pasémonos a la última cita, con, como les dije, las similitudes que hay y con ciertas diferencias que no tergiversan en nada el sentido de la enseñanza, el propósito. Pues vamos a Lucas 22, 15 al 20, y les dijo, miren, aquí empieza diferente, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Noten que aquí no se incluye el que le iba a entregar. Y en Mateo y Lucas, y Marcos, sí, es bien claro eso. Bueno, vamos a 1 Corintios 11, 23 al 25. Porque yo recibí del Señor, aquí hablando ya el apóstol Pablo, miren. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, ¿qué vemos de todo esto, hermanos y hermanas? Puede que Jesús la haya instituido en ese momento porque hay un gran número de analogías entre la Pascua y la Cena del Señor. Más adelante me voy a referir a estas analogías. Esta Pascua anunciaba a Jesús, quien constituye nuestra Pascua. ¿Ve? Dice en 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hay que entender pues que la levadura se usaba como símbolo de contaminación y no podía usarse la levadura en la preparación del pan de la Pascua. Esto es bien claro, pero lo que dice es, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bueno, pasemos ahora
a la celebración de la cena. La cena del Señor, leyendo en 1 Corintios 11:20, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, cuando se dio la corrección a esta degeneración que se había dado en la iglesia de Corinto. Entonces, es algo, les dice, que Jesús autorizó de forma clara, y que también, por eso leímos todos los evangelios referentes a esto, para entenderlo. Es algo que Jesús autorizó de forma clara y también instituyó. Es en memoria de Él, y es diferente de todas las demás comidas. Es diferente de todas las demás comidas. Los símbolos físicos del pan y del fruto de la vid nos deben hacer recordar que Él dejó su naturaleza espiritual de la deidad para tomar la naturaleza física de la humanidad. Miren lo que dice en Filipenses 2:7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego en Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, nuestro Señor se convirtió en deidad en carne humana. Dice en Mateo 1:23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Luego en el Evangelio de Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Colosenses 1:22: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, nosotros vemos que se refirió al pan y al fruto de la vid como su cuerpo y como su sangre. Dice en Mateo capítulo 26, versos 26 al 28: y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, ¿ve?, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿para qué? Para que lo honráramos como si fueran su cuerpo y sangre. Esta es la realidad que aquí se nos presenta. Entonces, el apóstol Pablo aseveró pues que la cena del Señor es una comunión, del idioma griego koinonia, eso es comunión. Es una comunión de la sangre y el cuerpo de Jesús, de parte de un cuerpo en específico. Por eso, miren lo que
nos vuelve a decir el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, versos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. El día domingo, pues, cuando todos unidos participamos de estos elementos, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Ven? Es decir, la iglesia, pues. ¿Por qué? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta comunión, hermanos y hermanas, es realizada en un sentido completamente espiritual, por medio de la actividad física. Fíjense bien, una actividad física que es espiritual, una actividad física de comer el pan y de tomar de la copa. Mientras hacemos esto, hemos de pensar en los siguientes hechos en relación con Jesús. Yo le menciono al menos 10 de estos hechos en relación cuando estamos participando de la cena del Señor. 1. Es el Hijo de Dios que fue enviado del cielo. 2. Como ser espiritual que es, tomó la forma humana de la carne y la sangre para experimentar la vida como nosotros la conocemos. 3. Tomó nuestros pecados sobre sí en su muerte. Qué hermoso es esto, hermano. Realmente nosotros debemos de sentirnos bien bendecidos cada primer día de la semana, hermano. Número 4. En su muerte, su sangre fue derramada por nuestros pecados. 5. Mientras estaba en la cruz, estuvo desnudo, hermanos. Mire, eso es vergonzoso. Piense usted en esto. Si usted fuera sometido a eso públicamente en la calle, piense donde usted está viviendo, imagínese de salir desnudo en sus cabales, no un loco. Los dementes, ellos no entienden eso. Piense en eso, de salir desnudo. Mientras estaba en la cruz, estuvo desnudo y fue avergonzado delante de la multitud en nuestro beneficio, hermanos, por mostrar esa desnudez. Miren qué cosa, da vergüenza como hijo e hija de Dios si analizamos desde ese punto de vista y lo profundizamos. Número 6, fue sepultado y se levantó de los muertos. También es grandioso. Número 7, está observando desde el cielo mientras buscamos tener comunión con Él. El día del Señor, Él está observando desde el cielo mientras nosotros buscamos tener comunión con Él. Número 8, ascendió al cielo y fue coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Ve? Y número 9, volverá. Amén. Volverá. Recordamos su segunda venida. Y cuando recordamos su segunda venida, nosotros tenemos que estar conscientes de nuestra fidelidad, de nuestra integridad, de nuestra obediencia a Él. Y por último, número 10, todo lo que hizo fue por el amor que Él nos tiene. Entonces, ¿qué vemos?
que nuestra responsabilidad a la hora de participar es meditar en Jesús haciendo memoria de Él. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 11, versos 24 y 25, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Entonces, nuestra concentración no ha de estar en el pan, en el fruto de la vid, ni en los que participan con nosotros. Nuestra concentración, hermanos, debe de estar en Jesús, que está representado por el pan y el fruto de la vid. Debemos de estar pensando en nuestro propósito al participar, pues, en la grandeza de Jesús y en su sacrificio, en su amor por nosotros, en nuestra propia necesidad espiritual y en la renovación espiritual que debe derivarse de nuestra comunión con Él. En vista de que los que comen incorrectamente se debilitan espiritualmente, como dice 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El resultado, pues, de participar correctamente de la cena tiene que ser el fortalecimiento espiritual en cada una de nuestras vidas. Cuando compartimos de forma colectiva los unos con los otros, hemos de tener comunión con Jesús. La cena del Señor se toma correctamente cuando por medio del símbolo físico del cuerpo y de la sangre de Jesús tenemos comunión espiritual con su cuerpo y con su sangre. Yo tengo que parar por causa del tiempo. Les invito el próximo miércoles 5 de la tarde a través del Alumbrador Cristiano y de nuestro sitio web Iglesia de Cristo El Salvador a escuchar más mensajes en relación a este tema de la Cena del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres grande y porque estudiando y recordando lo que es este memorial del sacrificio tuyo, tu resurrección, nosotros crecemos más, nosotros te amamos más. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.